Bueno, en esta oportunidad vamos a ver los distintos métodos que tenemos para valorar la rigidez arterial. O sea, vamos a hacer varias mediciones y estimaciones de la velocidad de la onda del pulso. O sea, la forma en que se propaga la onda pulsátil a lo largo de todo el árbol vascular. El gold estándar de esto siempre ha sido la onda de pulso, la velocidad de la onda de pulso carótido femoral. ¿Qué quiere decir? Es el tiempo que transcurre la onda de pulso en llegar hasta la carótida versus el tiempo que transcurre en llegar hasta la arteria femoral. Esta medición sincrónica se hace por tonometría y ahora la vamos a ver. Hay otros métodos como los métodos oscilométricos que no tienen que ver con tonometría sino con la medición y la estimación de la rigidez vascular a través de fórmulas que se transfieren a través de la adquisición de la onda pulsátil en el brazo y la medición de la presión arterial. Todas estas mediciones se ajustan a la medición de presión arterial braquial. Vamos a ver también otro método mucho más simple con la velocidad de onda de flujo, tomando la velocidad de onda de flujo en la carótida y la velocidad de onda de flujo en la femoral. Tanto la velocidad de pulso carótido femoral como la velocidad de onda de flujo carótido femoral requieren la medición del espacio que hay entre la carótida y la femoral, que yo ya lo tomé. Son 64 centímetros en un sujeto de 1,78 m y 78 kilos, a lo cual se le sustrae un 20% porque se ha visto en estudios con resonancia magnética que esa es más o menos la relación con la distancia que hay entre la raíz y la bifurcación aórtica en las arterias ilíacas. Entonces vamos a utilizar como primera medida la medición de la presión arterial por método oscilométrico. En este caso estamos utilizando un dispositivo que se llama Mobilograph, que es un dispositivo de origen alemán y que tiene muy buena validación tanto para medición de velocidad de pulso como para medición de las presiones centrales y nos permite ver también algunos cálculos de índice cardíaco y resistencia periférica como hemos visto también con la cardiografía. Entonces, con las variables antropométricas del sujeto, con el peso, la altura, si es fumador o no, para hacer los cálculos de la presión, la edad y el género, y 5 minutos de reposo en decúbito dorsal, comenzamos la medición. Por lo menos vamos a empezar la primera medición, que es básicamente va a insuflar para buscar la presión de pulso, la presión de desaparición del pulso y de ahí calcular para la segunda toma la medición real, que nos va a arrojar un feedback de calidad o un control de calidad si la onda de presión es buena, regular, mala o muy buena para saber la confiabilidad del método. También tenemos disponible ya en el software, tenemos el otro dispositivo que es el tonométrico carótido femoral, en el cual vamos a obtener, aparte de la señal del electrocardiograma, la señal del pulso carotidio y la señal del pulso femoral. Vamos a hacerlo esto a continuación porque requiere una intervención sobre el sujeto. ¿Para qué nos sirve también la medición de la presión arterial braquial? Justamente para hacer el ajuste de las mediciones, porque necesitamos la presión braquial para calibrar el método. Tuvimos un primer registro de 127,86 milímetros de mercurio y ahora estamos esperando unos 20-30 segundos para hacer la nueva medición de la presión arterial. Como ven, este es un método que no requiere gran intervención del operador, es bien operador independiente y lo único que hace falta es poner al sujeto en las condiciones adecuadas, que son las mismas que para el control habitual de la presión arterial, simplemente que esto se hace en decúbito dorsal, aunque también se puede hacer sentado, para que el sujeto esté en el máximo reposo posible. Lo mismo para el resto de las mediciones. Comienza la nueva medición y vamos a obtener ahora sí una curva que nos refleje cómo está el estado de rigidez arterial, la presión arterial central y la presión de pulso y el impacto que puede estar teniendo. Cuando obtengamos estos resultados, vamos a hacer las otras mediciones basándonos en este registro de la presión arterial que acabamos de obtener. La medición de la distancia carótido-femoral se recomienda hacerla por fuera o por encima y no pegado al tórax y al abdomen del individuo para que el centímetro no tenga curva en ese sentido. Se toma el pulso en la arcada inguinal y se toma el pulso por encima del esternocleidomastoideo, el pulso carotido que tomamos regularmente. Esa distancia en este sujeto dio 64 centímetros. Esa señal de audio ya nos dice que acaba de terminar el desinflado de la
de la medición y vamos a obtener en pantalla un feedback de la calidad de la onda para ver si tenemos que hacer una segunda medición o tenemos que repetir todo el proceso. En este caso tenemos una buena progresión de la onda, o sea que podríamos guardar esta medición y ya ver que obtenemos una onda bien prolija de la onda incidente, que es la onda que expulsa el choque cardíaco sobre la pared de la arteria, y una onda reflejada, que es la que devuelve el sistema a través del rebote en las bifurcaciones y en las curvas y en las distintas segmentaciones del sistema. Tenemos un registro de 134/84 de la presión braquial y tenemos un registro de 146/86 de presión central aórtica, que esto lo vamos a discutir en el práctico. Cada método oscilométrico, tonométrico, tiene su escala o su nomograma de valores normales en hombres y en mujeres con los cuales basarse. Pero ya sabemos que un valor de más de 145, 146 en este caso, es una presión central elevada, con lo cual algún fenómeno fisiopatológico está ocurriendo en este paciente. Tenemos un índice cardíaco de 3 litros por minuto y una resistencia periférica de 1500 dinas, con lo cual podemos observar que el patrón es normodinámico. Y tenemos finalmente registro de la velocidad de onda de pulso. Tenemos la velocidad de pulso con el índice de confiabilidad, que sería el intervalo del percentilo entre el 10 y el 90%, sabiendo que más del 90%, el percentilo 90 por encima, es una velocidad de pulso alterada para la edad. En este caso también lo podemos ver graficado y podemos ver que el sujeto se encuentra tanto en su medición de aumentación aórtica como en la velocidad de pulso dentro del rango normal para la edad. Como la velocidad de pulso es una expresión del envejecimiento vascular, si este punto de medición se correlaciona con el percentilo 50, o sea que es el promedio de las personas de su edad, va a tener una edad vascular propia de la edad del sujeto. Si por el contrario este punto estuviese por encima del rango, este paciente estaría comportando como un paciente que tiene un envejecimiento vascular acelerado, porque justamente se está comportando como el percentilo 50 de una edad mayor en realidad. Muy bien, entonces aquí podemos obtener datos de presión central, velocidad de pulso, que en este caso, por esta metodología, por lo menos es normal. Nos sirve este valor de presión para calibrar el resto de las ondas, y entonces vamos a pasar al ecógrafo, sabiendo que tiene 134/84 milímetros de mercurio, y vamos a hacer una medición directa sobre la carótida para poder obtener la señal directa en forma directa de la tensión arterial o de distensibilidad de la arteria. Vamos a tomar en este caso, por una cuestión de comodidad, la carótida izquierda, que estamos ahí en presencia de la carótida común en el centro de la escena, y podemos obtener con una buena imagen de la carótida extendida una imagen de la distensibilidad de la arteria. Ahí tenemos, si se aprecia en el centro de la arteria, un vector de distensibilidad, que son esas líneas verdes que se expanden, y la línea de color rojo es la línea adventicial sobre la cual se calcula la distensión. Entonces tenemos 3 o 4 ondas de buena calidad, y esto podemos guardar la imagen y ajustarla por la presión arterial que habíamos dicho, que tomamos recién, que es 134/84 milímetros de mercurio. Entonces introducimos el valor y a través de la medición local de la distensibilidad podemos calcular también la velocidad de pulso y la presión arterial central. Aquí tenemos el informe, nos informa que tenemos 134/84 de presión sistólica periférica y tenemos 142/84 de presión central. Es un poco coincidente con el otro método que habíamos utilizado, oscilométrico, nada más que este es un método directo ajustado por la presión arterial braquial. También nos da esa relación de una presión arterial central un poco más elevada y nos da una velocidad de pulso de 10 metros por segundo. Recuerden que esta es la velocidad de pulso carotidia directa
y no la carótida femoral. Es un territorio distinto, una distancia distinta y por lo tanto el comportamiento segmentario del sistema es distinto. Pero ya nos está diciendo que hay, por lo menos de normal a elevada, la velocidad de onda de pulso por este método. El otro método que les había nombrado es el método de la onda de flujo, que podemos ajustar por el electrocardiograma. Permíteme, vamos a tomar una onda en el mismo lugar, vamos a tomar una onda de flujo, ahí tenemos la onda Doppler color, y podemos tomar la onda con el Doppler pulsado. Tenemos un ritmo bien regular, con lo cual es representativo, y lo que vamos a medir es el tiempo entre la onda Q del electrocardiograma y el pie de onda del flujo carotidio. O sea, esto es lo que se llama el tiempo Q carotidio, o el tiempo desde el inicio de la sístole hasta que la onda de flujo llega a la carótida. Esto lo medimos entonces en función del tiempo y medimos desde la onda Q hasta el inicio de la onda la onda de flujo carotidio, y son 106 milisegundos. 106 milisegundos, entonces ya de la fórmula de velocidad, que era espacio sobre tiempo, ya tenemos el espacio, que eran 64 centímetros, y tenemos parte de la fórmula del tiempo, que es uno menos el otro, y tenemos 106 milisegundos. Lo guardamos y vamos a ver la imagen en la arteria femoral del mismo lado, que vamos a tomar en este momento. Entonces ahí tenemos la arteria femoral común, es una arteria mucho más grande, y lo mismo vamos a tomar la onda de flujo relacionada con la onda Q. Por supuesto la distancia es mucho mayor, entonces el tiempo, en vez de ser 106 milisegundos, resulta en 222 milisegundos. Entonces, una vez obtenida la señal de flujo y el tiempo entre la onda Q y la carótida, y el tiempo entre la onda Q y la arteria femoral, que es la imagen que acabamos de obtener, podemos tener la estimación del espacio y del tiempo. Por supuesto, el tiempo va a ser el tiempo femoral menos el tiempo carotidio, que va a ser justamente el denominador de la fórmula. Por supuesto que esto también tiene su escala, que no es la misma que la de los otros métodos. Es una metodología mucho más factible para muchos centros, pero es la menos confiable para hablar de rigidez vascular real. Finalmente, el gol estándar de esto es la onda de pulso carótido femoral. Tenemos entonces un tonómetro instalado sobre el pulso carotidio y tenemos un tonómetro sobre la arteria femoral del sujeto y un registro de electrocardiograma también para estimar el tiempo de llegada de cada una de las ondas, tanto carotidia como femoral. Ya hemos seteado en el software la edad, la altura del sujeto y la distancia carótido-femoral, y podemos el software solamente hace una reducción del 80% de la distancia carótido-femoral. Entonces tenemos, como ustedes pueden ver, una señal de electrocardiograma totalmente estable, una señal de la imagen de la onda carotidia con su característica onda de arteria central, que es justamente con esa onda dícrota, un ascenso rápido, y una onda uniforme en la arteria femoral, que básicamente es porque la onda incidente y la onda reflejada ocurren casi al mismo tiempo, entonces no hay distancias o no hay melladuras en la onda. Entonces, como tenemos el tiempo en la carótida y el tiempo en la femoral, podemos poner a grabar y podemos grabar unos 10 latidos o 20 latidos y obtener el promedio de mediciones de la velocidad de pulso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a grabar esto. Acá no hay ninguna interferencia por la voz, simplemente el sujeto tiene que estar estable 5 minutos acostado en decúbito dorsal y haber obtenido las imágenes de la cifra de la presión arterial. Yo creo que con ese registro es suficiente, entonces podemos guardar este registro. Tenemos que establecer la posición del paciente, si está sentado o está acostado, y la presión arterial, que era 134/84 milímetros de mercurio. Aceptamos y obtenemos la imagen de la onda carotidia en rojo y la onda de pulso femoral
por supuesto cada uno con un tiempo de separación por la distancia que tienen que recorrer. Tenemos 16 pulsos detectados y 16 pulsos promediados por la buena calidad de señal entre la carótida y la femoral. Podemos guardar esto y obtuvimos una distancia realmente ya con el 80% de 51 centímetros y una velocidad de pulso de 6 metros por segundo. Guardamos entonces esto y podemos ir al informe, ya que tenemos tan buena calidad del estudio. Y en el informe podemos observar el resumen de información con las características de las 3 ondas detectadas, el informe de la velocidad de pulso con su desvío estándar, y en este caso por velocidad de pulso carótido femoral el sujeto se encuentra más cercano al percentilo 10, con lo cual puede indicar un comportamiento de edad vascular más joven de lo que dice en la edad real. Básicamente lo que vemos acá entonces son el método carótido femoral, que es el método estándar tonométrico que se ha utilizado durante mucho tiempo para establecer el riesgo cardiovascular en los primeros años de investigación sobre esta técnica. Y finalmente la última técnica que tenemos, que no es una técnica de medición sino una técnica de estimación de la velocidad de pulso, es justamente la velocidad de pulso estimada, que es una fórmula que toma en cuenta la presión arterial y la edad del sujeto para estimar la velocidad de onda de pulso. Esto ya se ha utilizado en forma pronóstica en muchos estudios de investigación clínica. El ejemplo quizá más claro es el estudio SPRINT, en el cual se vio que la velocidad de pulso por este esquema, por esta estimación, tuvo implicancias pronósticas y se disminuía también a la vez que se disminuía en forma agresiva la presión arterial. Entonces tenemos que ingresar la edad, que es 44 años, y la presión arterial, que es 134/84 milímetros de mercurio, y entonces obtenemos una velocidad de pulso estimada de 8.1 metros por segundo. Otra vez, estos son 5 métodos: la velocidad de pulso carótido femoral en forma tonométrica y directa, la velocidad de pulso carotidia directa, que las dos se ajustan por la presión braquial, la medición oscilométrica a través de aparatos no invasivos y oscilométricos, la estimación de la velocidad de onda de flujo carótido femoral, y finalmente la estimación de la velocidad de pulso a través de fórmulas que solamente la calculan. Volvemos al gold estándar. El gold estándar es la velocidad de pulso carótido femoral por método tonométrico, como hemos hecho en el paciente, y que fue bien representativa de una edad vascular quizá más joven que el promedio para los 44 años.